Presionar el cuello de alguien puede ser un signo de amor o de muerte. Puedes ahogar a otros hasta la muerte, o sostener a tus hijos por el cuello para mostrar tu afecto como padre. Hola romanos, hoy empezamos el mes de noviembre donde voy a estar leyendo a mujeres autoras y por eso empiezo este mes con la reseña de un manga que he leído recientemente realizado por una mujer mangaka. Se trata de Beastars, escrito e ilustrado por Paru Itagaki. Este manga, compuesto por 22 volúmenes de 196 capítulos, narra la historia de Legoshi, un lobo gris conocido por todos como un ser atemorizante debido a su gran tamaño y a su apariencia, cuando en realidad él es un lobo tímido que se ve envuelto en una contienda entre herbívoros y carnívoros luego del asesinato de un estudiante en la Academia Cherrington. Junto a él están los otros protagonistas que serían Haru, una coneja blanca que es considerada por todos como una promiscua y por lo eso tiene pocos amigos. Y Luis, un ciervo que busca ser el Beastar, la máxima autoridad en la sociedad animal en la cual viven, pero que por el momento se dedica a ser el presidente del club de teatro. Es así como Legoshi se envolverá en un tormento personal para ver si se puede enamorar de una coneja o sus instintos de lobo se despertarán al punto de comerla. Este es un manga peculiar en varios sentidos, empezando con el dibujo. El estilo de dibujo de Paru Itagaki se caracteriza por a veces no utilizar unos trazos muy limpios. Suele de vez en cuando utilizar dibujos sucios como si se trataran de bocetos cuando en realidad se encuentran allí en el manga. Pero en los momentos más serios del manga, el dibujo se vuelve cada vez más limpio y se nota a lo largo de los años, ya que este manga estuvo en emisión durante 4 años, que Itagaki fue mejorando su dibujo sin perder ese estilo de sucio que caracterizaba sus primeras páginas. Además que suele caricaturizar a las facciones de los personajes en varias ocasiones, sobre todo en escenas cómicas, lo cual funciona bastante bien ya que sus personajes tienen características animales. Sobre los personajes, como ya he dicho, los protagonistas, claro, son 3, Legoshi, Haru y Luis. A través de Legoshi, el espectador va conociendo el universo en el cual se desenvuelve Beastars, mientras que explora temas como la moralidad del ser humano, a pesar de que nuestros personajes sean animales. Haru, en cambio, rompe el estereotipo de la waifu japonesa de anime y manga, ya que se trata de un personaje que no es puro y que toda su vida sintió que la trataban como una niña, excepto en el sexo. En las relaciones sexuales fue donde ella pudo ver que los machos la trataban como lo que ella es, ya una adulta, por lo cual lamentablemente esto ocasionaría una mala reputación como una fácil, como una promiscua, pero al menos ella podría sentir en su interior que al menos la trataban como a una igual. Y Luis, en cambio, siente esa necesidad de destacar sobre todos los demás. Al tratarse de un animal herbívoro, él busca constantemente destacarse y comportarse como un carnívoro, por lo cual se nota que en los primeros momentos de la historia está molesto con Legoshi debido a que es un carnívoro bastante sumiso, uno que pareciera querer comportarse como un herbívoro. En un primer momento, la historia se centra completamente en esta
dilema moral de Legoshi sobre si aceptar sus sentimientos hacia Haru. Pero poco a poco la historia se va modificando hacia lados un poco más inspirados en el thriller, ya que no olvidemos que la historia comienza con el asesinato de un estudiante y dicho caso, tarde que temprano, termina siendo un punto central de la trama. Se trata el mundo de Beastars de un escenario que, a pesar de ser realista, sí que también toca el tema de la corrupción o incluso de la hipocresía humana. Hablamos de un mundo en el cual, para que los carnívoros y herbívoros puedan convivir en paz, debe haber en el sitio un mercado negro, donde en la noche los carnívoros van en secreto a comprar carne humana que van a consumir. La idea de la hipocresía humana se afianza a través también de los personajes secundarios. Tenemos, por ejemplo, a Bill, que es un tigre que representaría la masculinidad tóxica, esa necesidad constante de querer demostrar ser un macho en el sentido estereotípico de la palabra. Hablamos de un personaje que busca desafiar a todo el que se le atraviese, que busca hablar de relaciones sexuales todo el tiempo y que incluso en un momento del manga lo vemos en un prostíbulo. Se trata de un personaje que pareciera no querer demostrar algo más allá de eso, como si no tuviera una personalidad propia que demostrar, que no esté fuera de la masculinidad. También tenemos, por ejemplo, a Pina representando algún estereotipo de Latin Lover, aunque no sea latino, o Jack, que en cambio representa la infancia de Legoshi. Esos pequeños momentos en los cuales Legoshi puede estar despreocupado, aunque constantemente cuando se lo ve con los caninos de la habitación 701, él sea uno de los más callados. Aún así, esos momentos son como un alivio cómico para toda la densidad de la trama del manga. O el Shishigumi, que representaría un punto de liberación de Luis, en el cual el personaje puede estar fuera de todos los estándares altos que la sociedad espera en él, y por supuesto un regreso hacia su tierra natal, por así decirlo. De eso no voy a hablar mucho porque sería spoiler del manga, o sea, los orígenes de Luis. De eso no voy a hablar. Esta obra diría que no utiliza la apariencia animal como un sentido estético, como suele ser en la mayoría de obras de furros, sino que utiliza la apariencia de animales antropomórficos como una representación más suave, teniendo en cuenta la crudeza de la trama. Por ejemplo, tenemos a Legoshi, un lobo enorme que aparentemente es atemorizante, pero en realidad es bastante sumiso. Y Luis, que por lo contrario es un ciervo, un animal herbívoro del cual se espera que sea tranquilo y sumiso, pero en realidad se comporta casi como un carnívoro. Es así como Paro Itagaki habla visualmente sobre las apariencias, sobre esa necesidad de aparentar algo que no eres, con tal de sentirse bien consigo mismo, pero sobre todo con tal de complacer a la sociedad. Es interesante todas las ramificaciones que lleva este dilema sobre comer o no comer carne por parte de los carnívoros y por parte de los herbívoros aceptar o no aceptar que sus amigos carnívoros puedan ser capaces de incluso comerlos a ellos en un momento en el que pierdan el control en sí mismos. Y esto lo digo porque la trama no solo va hablando de los dilemas morales, sino que incluso va llegando a puntos sobre la sexualidad, sobre incluso la corrupción. Tenemos, por ejemplo, a un alcalde que es un león, pero que se operó la cara para no ser tan atemorizante. Este podría ser otro ejemplo sobre lo que decía antes acerca de las apariencias en los personajes del manga. Ahora bien,
Tengo que decir que el manga sin duda que tiene un ritmo bastante fluido a pesar de toda la densidad de los temas que toca, pero a pesar de que es un manga que recomiendo, sí voy avisando que tiene sus pequeños puntos en contra. Tiene algunas fallas. Por ejemplo, la primera vez que yo leí Beastars, pues sí se me hizo un poco choqueante el cambio de ambiente narrativo que iba teniendo la obra. Como ya he dicho, la obra empieza siendo un drama adolescente, por así decirlo, de Legoshi decidiendo si aceptar los sentimientos de Haru, eso ya lo dije, pero luego rápidamente se va transformando en un thriller de Legoshi averiguando quién asesinó a Tem. Y luego eso se va modificando hacia puntos cada vez más surrealistas, del cual ahora sí que no puedo hablar. Pero creo que a pesar del cambio brusco de género, por así decirlo, igual se trata de cambios adecuados al universo del manga. Beastars desde un principio nunca es planteado como una historia shoujo de romance adolescente y ya, es mucho más que eso desde un inicio. Además que siento que un pequeño problema de Itagaki es que se centra tanto, pero demasiado en Luis y Legoshi, que por momentos se termina olvidando de los personajes secundarios de fondo. Por ejemplo, una vez que se completa el arco de Haru, ella termina siendo muy ignorada a lo largo de la trama. Ella continúa dentro de la historia, por supuesto, pero como que ya no aparece tanto como uno quisiera. Y ya en esos momentos en los cuales aparece, ya como que se rebaja un poco a ser simplemente la pareja o el interés amoroso de Legoshi y no la tercera protagonista que era en un inicio. También me hubiera encantado haber sabido más sobre los caninos de la habitación 701. Siento que entre todos los amigos de Legoshi el mejor desarrollado fue Jack, lo cual tiene sentido porque él es su mejor amigo y de entre todos los estudiantes de la Academia Cherrington, él es quien lo conoce desde la infancia. Y sí que vemos un poco de la infancia de ambos, de cómo se conocieron, pero como que me faltó saber un poco más de Jack, qué le gusta hacer, de dónde viene su familia, se lleva bien con su familia, no sabemos mucho, lo cual es una pena porque Jack es un personaje interesante, pero también los demás caninos. Miguno, Durham, Kala, Boss, ellos son muy interesantes, pero lamentablemente el paro Itagaki los deja muy en el fondo durante el 95% del manga, por así decirlo. Son personajes que lamentablemente se quedan planos cuando creo que podían aportar mucho más a la historia. Son personajes con características peculiares y personalidades que hubieran ayudado a expandir un poco más la trama, a averiguar lo que es la adolescencia en un mundo como el de Beastars, donde es difícil saber si relacionarse socialmente entre carnívoros y herbívoros pueda funcionar. Aún así, este es un manga que sin duda se los recomiendo. Es uno de los mejores mangas que he leído. Y sin duda que me alegra que la primera reseña de un manga que yo haga sea de Beastars. Porque sin duda que pese a sus pequeñas fallas es una obra que recomiendo a todos. Se trata de una trama cruda sobre la propia humanidad. La hipocresía, la corrupción, dilemas morales o incluso sexuales que pueden conducir hacia un fatal destino o hacia un final feliz. Eso dependiendo de las decisiones de uno como persona. Abajo en la descripción les dejo mi Instagram y mi Goodreads. Suscríbanse para más contenido y adiós.